Imagina un mundo en el que caminar con Dios no es solo un símbolo de fe, sino una realidad tan palpable que trasciende los límites de la vida y la muerte. Yo soy Enoc, y esta es mi historia. Una historia que desafía la comprensión humana y abre las puertas a un misterio que ha cautivado a generaciones. Mi caminar con Dios fue tan profundo y auténtico, que me llevó más allá de este mundo. Acompáñame mientras te revelo cómo, en un mundo lleno de oscuridad, encontré la luz eterna y me convertí en un testimonio vivo del poder divino. Mi nombre es Enoc, hijo de Jared y padre de Matusalén. Nací en un tiempo en el que la humanidad se apartaba de los caminos del Señor, buscando su propio entendimiento en lugar de la sabiduría divina. Pero desde temprana edad, sentí un llamado especial en mi corazón, una voz interna que me invitaba a acercarme a Dios, a caminar a su lado en fidelidad y devoción. Viví 365 años en la tierra, pero mi vida no terminó de la manera habitual. A diferencia de mis antepasados y descendientes, no experimenté la muerte como la conocen los hombres. En su infinita misericordia, Dios me llevó consigo, transformando mi existencia en un misterio eterno. Y Enoc caminó con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis 5 y 24. Estas son las palabras que describen mi vida, o mejor dicho, mi transformación. Pero, ¿qué significa caminar con Dios? Para mí, no era simplemente cumplir con rituales religiosos o seguir una lista de mandamientos. Era una comunión diaria, un diálogo constante con el Creador. En cada paso, en cada decisión, buscaba su guía, su presencia. Y Él, en su bondad, me respondió, revelándose a mí de formas que pocos han experimentado. Durante mi vida, presencié cómo la maldad crecía en la tierra, cómo los hombres se alejaban más y más de la verdad divina. Pero en medio de esa oscuridad, la luz de Dios brillaba intensamente en mi corazón, guiándome por el camino de la justicia. Me convertí en un faro, un ejemplo para aquellos que aún buscaban la verdad, recordándoles que era posible vivir en comunión con Dios, incluso en un mundo corrompido. Llegó el día en que mi caminar en la tierra llegó a su fin, pero no de la manera en que los hombres lo esperaban. Dios, en su sabiduría y amor, decidió que no experimentaría la muerte física. En lugar de ello, me llevó consigo, elevándome a su presencia eterna. Mi desaparición dejó a muchos desconcertados, preguntándose qué había sucedido. Pero para aquellos que entendieron, mi vida y mi ascenso se convirtieron en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la muerte no es el final para aquellos que caminan con Dios. Mi ascenso al cielo dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. Mi nombre, Enoc, se convirtió en un símbolo de la posibilidad de una relación profunda y continua con Dios. No escribí libros ni lideré naciones, pero mi vida se convirtió en un libro abierto, una enseñanza viva para todos aquellos que venían después de mí. Después de mi partida, las generaciones que me siguieron escucharon mi historia y se preguntaron qué tan cerca podían llegar ellos mismos a Dios. Algunos se inspiraron y buscaron la misma comunión. Otros, lamentablemente, continuaron alejándose, sumidos en la corrupción y la maldad que finalmente llevó al gran diluvio. Sin embargo, mi legado persistió, un recordatorio de que la fe verdadera no solo se vive en la tierra, sino que trasciende al más allá. Después de mi partida, los misterios de mi vida y mi comunión con Dios no terminaron. En un tiempo posterior, se escribió un texto que llevaría mi nombre, un libro que revelaría visiones y profecías que Dios me había dado. Aunque este libro no forma parte de las escrituras canónicas para muchos, contiene revelaciones sobre los ángeles caídos, los secretos del cielo y las visiones del futuro. En este texto, que ha sido conocido como el libro de Enoc, se habla de la lucha entre el bien y el mal, del juicio que vendrá sobre los inicuos y de la esperanza de la salvación para los justos. Aunque mi historia en la Biblia es breve,
Este libro ha permitido que mi legado continúe influyendo en la fe y la espiritualidad de muchos. Mi historia es única en muchos sentidos, pero también es un símbolo de la esperanza que todos los creyentes comparten: la vida eterna. Al no experimentar la muerte, mi vida apunta a una verdad más grande: que la muerte no es el fin para aquellos que confían en Dios. En mi ascenso, veo una prefiguración de la resurrección y la promesa de que todos aquellos que caminan con Dios tendrán un lugar en su reino. Mi historia también invita a la reflexión sobre el misterio de la vida y la muerte. ¿Qué significa realmente trascender? Para mí, fue un regalo divino, pero también es una promesa para todos aquellos que permanecen fieles. No se trata solo de escapar de la muerte física, sino de vivir una vida que trascienda las limitaciones de este mundo, una vida en la que el espíritu se eleva más allá de lo temporal y lo material. Hoy, más que nunca, mi historia resuena en un mundo que busca significado en medio del caos. La humanidad sigue enfrentando desafíos, tentaciones y desvíos de la verdad. Pero la historia de Enoc es un recordatorio de que es posible caminar con Dios en cualquier época, incluso en los tiempos más oscuros. A medida que miras hacia tu propio futuro, pregúntate: ¿cómo puedes, como yo, caminar más cerca de Dios? ¿Cómo puedes ser un ejemplo de fe en tu comunidad, en tu familia, en tu vida diaria? Mi historia es una invitación a vivir con propósito, a buscar una comunión más profunda con el Creador y a recordar que, al final, lo único que realmente importa es la relación que tienes con Dios. Soy Enoc, y mi historia es una historia de fe, devoción y trascendencia. No porque fuera un hombre extraordinario, sino porque serví a un Dios extraordinario. Mi caminar con Dios no solo me transformó a mí, sino que dejó una huella en la historia de la humanidad. Hoy te invito a que mires dentro de tu corazón y consideres tu propio caminar. La misma invitación que recibí sigue vigente para ti. Camina con Dios, y descubrirás un destino que trasciende este mundo y toca la eternidad. A lo largo de mi vida, la clave fue la obediencia a Dios. En un mundo donde la mayoría se rebelaba contra su voluntad, mi deseo constante fue escuchar su voz y seguir sus caminos. La fe no fue simplemente una creencia abstracta para mí, sino una convicción profunda que guiaba cada aspecto de mi vida. La obediencia a Dios no siempre es fácil. Requiere renunciar a los deseos personales, a las tentaciones y a la influencia del mundo. Pero en esa renuncia, encontré una libertad y una paz que el mundo no puede ofrecer. Mi relación con Dios no era transaccional. No lo seguía esperando recibir bendiciones terrenales. Lo seguía porque había encontrado en él la fuente de toda vida, la razón de mi existencia. No puedo hablar de mi vida sin mencionar a mi familia. Fui padre de Matusalén, quien vivió 969 años, el hombre más longevo según las Escrituras. En mi hogar, procuré ser un ejemplo de fe y devoción, enseñando a mis hijos a seguir los caminos de Dios. La familia es el primer lugar donde se siembra la semilla de la fe. Es el entorno en el que los valores se transmiten de una generación a otra. En un mundo que se aleja cada vez más de los principios divinos, es vital que las familias se mantengan firmes en la fe. Como padre, me esforcé por criar a mis hijos en el temor de Dios, sabiendo que este era el legado más valioso que podía dejarles. Mi vida y mi ascenso al cielo son, en muchos sentidos, una señal de lo que está por venir. Mi historia apunta hacia un futuro en el que Dios, una vez más, intervendrá en la historia humana de manera decisiva. La Biblia nos habla de un tiempo en el que Cristo regresará, y los muertos en Cristo resucitarán para unirse a Él en el cielo. 1 Tesalonicenses 4, 16-17. Al igual que fui llevado sin experimentar la muerte, aquellos que estén vivos en la venida del Señor serán transformados y arrebatados para estar con Él para siempre. Mi vida es un presagio de esa esperanza gloriosa, un recordatorio de que la muerte no tiene la última palabra para aquellos que pertenecen a Dios.
Una parte poco conocida de mi vida es mi comunión con los ángeles. En los días antiguos, Dios me reveló muchas cosas a través de sus mensajeros celestiales. Los ángeles son seres que sirven a Dios, y durante mi vida, recibí visiones y enseñanzas que me mostraron los misterios del cielo y de la tierra. En mis visiones, vi el trono de Dios, rodeado de ángeles que cantaban su gloria. Estos ángeles también me mostraron los eventos que habrían de venir, incluyendo el juicio que Dios preparaba para los impíos. Me enseñaron sobre la justicia divina, sobre la importancia de la santidad y sobre la batalla espiritual que se libra en los cielos. Aunque estas experiencias fueron extraordinarias, mi mensaje sigue siendo el mismo. La fe y la obediencia a Dios son la clave para caminar en la luz, para vivir en comunión con Él y para encontrar la paz que trasciende toda comprensión. Hoy, siglos después de que fui llevado al cielo, mi historia sigue siendo relevante. La humanidad enfrenta desafíos similares a los que enfrenté en mis días. La tentación de alejarse de Dios, de buscar su propio camino en lugar del camino del Creador. Pero mi vida es un testimonio de que es posible vivir en santidad, incluso en tiempos difíciles. En un mundo donde la fe está siendo desafiada y la moralidad está siendo redefinida, mi historia es un llamado a volver a las raíces de la fe, a caminar con Dios en todos los aspectos de la vida. Mi vida es una invitación a la reflexión, a la oración y a la búsqueda de una relación más profunda con el Creador. Aunque mi tiempo en la tierra fue breve comparado con el de otros patriarcas, mi historia no terminó con mi ascenso al cielo. En muchos sentidos, fue solo el comienzo. Desde ese día, he estado en la presencia de Dios, contemplando su gloria, adorando su nombre y esperando el día en que todos los que han caminado con Él se unirán a mí en la eternidad. Te invito a que consideres tu propio destino. ¿Dónde te llevará tu caminar? ¿Estás siguiendo el camino que lleva a la vida eterna, o te has desviado hacia senderos que conducen a la destrucción? Mi historia es una advertencia y una promesa. Si caminas con Dios, Él te guiará a su lado, donde experimentarás la plenitud de la vida que solo Él puede ofrecer. Soy Enoc, y mi historia es una historia de fe, de obediencia y de esperanza. Que mi vida te inspire a buscar lo eterno, a caminar con Dios y a descubrir el destino glorioso que Él tiene reservado para aquellos que le aman. Mi vida, aunque envuelta en misterio y brevedad, resuena a lo largo de los siglos como un testimonio de lo que significa verdaderamente caminar con Dios. No fui llevado al cielo por mis méritos, sino por la gracia y la comunión constante con el Creador. Mi historia es un recordatorio de que la relación con Dios no es simplemente una práctica religiosa, sino una transformación total del ser, un caminar diario que moldea el alma y la dirige hacia la eternidad. La invitación que te hago hoy es más que una simple reflexión. Es un desafío y un llamado urgente. En un mundo donde las distracciones son innumerables y las tentaciones abundan, encontrar el camino de la verdad puede parecer difícil. Sin embargo, mi vida demuestra que, sin importar cuán corrupto sea el entorno, es posible mantenerse firme en la fe y vivir en una relación tan cercana con Dios que trascienda las limitaciones de este mundo. Mi desaparición de la tierra es un símbolo poderoso. No todo termina con la muerte física. Para aquellos que caminan con Dios, la muerte es solo el comienzo de una existencia mucho más gloriosa. Al igual que fui llevado sin ver la muerte, todos aquellos que confían en Dios serán llevados a su presencia en el momento adecuado. Esta es la esperanza que compartimos, la promesa de que la comunión con Dios no se interrumpe por la muerte, sino que se profundiza en la eternidad. En este momento, te invito a considerar tu propio camino. ¿Estás listo para caminar con Dios como yo lo hice? ¿Estás dispuesto a dejar atrás las cargas y los pecados que te atan a este mundo y a seguir el llamado divino? La vida en la tierra es corta, pero las decisiones que tomes aquí tendrán repercusiones eternas. Mi historia no es solo la historia de un hombre que fue llevado al cielo. Es la historia de lo que significa vivir en obediencia a Dios,
de lo que significa buscarlo con todo el corazón. Es la historia de la esperanza, de la promesa de vida eterna, y del poder transformador de una relación auténtica con el Creador. Así que, al cerrar este relato, te dejo con una última reflexión. Si eliges caminar con Dios, tu historia también será escrita en los anales de la eternidad. Tu vida, como la mía, puede ser un testimonio vivo del poder de la fe, un faro que guíe a otros hacia la luz. Recuerda siempre que no estás solo en este viaje. Dios camina contigo, esperando llevarte a su lado, donde la vida nunca termina y donde la gloria de su presencia llena todo. Soy Enoch, y mi historia es un testimonio eterno de lo que significa caminar con Dios. Que tu vida, como la mía, sea un reflejo de esa verdad, y que un día, tú también encuentres tu lugar en la presencia del Altísimo, en la eternidad que Él ha preparado para aquellos que le aman.